El día de hoy, en el episodio de Olin, vamos a hacer una segunda parte, podemos decirlo así, del episodio de la radio. Daremos un breve repaso por lo que significó la llegada de la televisión a los deportes como tal. Hoy podemos decir que la televisión es el matrimonio más importante que tuvo el deporte. El uno sin el otro no se podría entender tal y como es. Y parece que es paradójico, pero en un inicio la televisión se pensaba que no estaba diseñada para albergar a los deportes, que inclusive podía resultar contraproducente la existencia de la televisión dentro del ámbito del rubro deportivo. Sin embargo, tiempo después resultó ser el negocio más importante. Y en el caso mexicano, el matrimonio que existió entre Telesistema Mexicano, la familia Azcárraga y el deporte profesional, también por qué no decirlo, parte del amateur en México, fue obviamente fundamental para dar pie a un gran negocio para las dos partes. Me refiero a los deportes profesionales, especialmente el fútbol, y por supuesto para la televisión. País en movimiento, realidad en movimiento, cuerpo e historia en movimiento. Para Sonidera Central, esto es Olin, un podcast sobre la historia del deporte en México, con el maestro Juan José Sánchez. La primera transmisión que se realizó de televisión en México fue el 2 de septiembre de 1950, donde se transmitió un video de pormenores del informe de gobierno del presidente Miguel Alemán y entró al aire, para los pocos aparatos receptores que había en el momento, en el Canal 4, que fue la primera cadena televisiva a través de la familia O'Farrill, que se cuenta también en los recovecos de la historia. En realidad los O'Farrill eran prestanombres de la familia Alemán, del propio presidente Miguel Alemán, quien pues quería tener ahí el negocio de la televisión y él ser parte del mismo. Este primer episodio fue precisamente con ello. En marzo del año siguiente, de 1951, se tiene el día 22 como la fecha en la que se efectuó la primera transmisión en vivo fuera de un estudio de televisión. En un primer momento no había el famoso videotape, es decir, no se podían grabar los programas y todos los programas se hacían en vivo y obviamente en los estudios de televisión, en este caso de Televicentro, que estaba ahí en Avenida Chapultepec y Río de la Loza. El primer evento que sale de las paredes de Televicentro fue precisamente un juego deportivo, fue un partido de béisbol entre los Azules de Veracruz y los Diablos Rojos del México en el Parque Delta. Y bueno, ahí llevaron algunas cámaras, una unidad móvil para transmitir este primer juego de la temporada 51, en el cual los Azules de Veracruz, que pues ya no era el equipo de los años 40, de los años pues donde todas las ligas negras pasaron por ese equipo de los Azules de Veracruz, Joshua Gibson, el propio Martín Dihigo, las grandes estrellas del diamante que llegaron en ese momento al béisbol. Ya no era el mismo equipo, ya era un equipo mucho menos importante. Sin embargo, se llevó la victoria en aquel 22 de marzo del 51, 11 carreras por 3. Ese juego se televisó en vivo desde el Parque Delta. Contó con la participación de los narradores más importantes del momento, entre ellos estuvo presente el caso del Mago Septién y otros narradores que también formaron parte de esa historia. Vieron que era complicado el llevar a cabo una transmisión en vivo porque requería mucho dinero por el transporte de máquinas, el transporte de la unidad móvil, y eso resultaba complicado. Sin embargo, la televisión se las ideó para poder seguir transmitiendo algunos eventos deportivos. En los primeros años de la televisión, el más famoso, el más importante de todos, fue curiosamente la lucha libre. La lucha libre que, si nosotros vivimos en la Ciudad de México, nos daremos cuenta que exactamente enfrente de las instalaciones de lo que hoy es Televisa, está la gran
catedral de la lucha libre en México, que es la Arena México. Pues bueno, un poco antes de la inauguración de esta nueva Arena México, ya existía otra, se dio ambas empresas, la empresa mexicana de lucha libre, rivalizó con Telesistema Mexicano porque esta televisora ideó la forma de hacer en un estudio de televisión, un gran estudio que era el estudio A de Televicentro, estudio teatro, ¿no? Como un gran cine, podemos decirlo así, para varias personas de capacidad, ¿no? Para tener una referencia, es donde muchos años después se realizaron programas como Siempre en Domingo, En Familia con Chabelo, etc. Un gran estudio. Y en ese lugar instalaron un ring de lucha libre, cobraban las entradas y se transmitía en vivo la batalla de lucha libre. Pues bueno, fue uno de los momentos más importantes para el deporte de la lucha, y no solo eso, pues obviamente también para la televisión. Y pues vimos a luchadores como la Tonina Jackson, vimos también luchadores como el Santo, Blue Demon, estar en esa asociación de lucha libre que fue la lucha libre en Televicentro. Fueron 3 años de esta lucha libre en Televicentro hasta que en 1955 se dio la cancelación de las transmisiones de lucha libre por orden del que era en ese tiempo el regente del departamento del Distrito Federal, Ernesto P. Uruchurtu, que tenía fama por ser bastante implacable con todas las prácticas que no le gustaban, y especialmente con la lucha libre fue duro en virtud de que en un evento desafortunado denunciaron los diarios de la época, sobre todo los diarios sensacionalistas. Un niño de escasos 10, 9 años de edad falleció en su casa por querer imitar uno de los movimientos de los luchadores. Se aventó de un espacio un tanto alto, cayó y se desnucó. Provocó que el regente del departamento indicara que no era posible seguir poniendo este tipo de eventos dentro de la televisión. Se notificó que quedaban canceladas estas peleas en televisión. No fue poco tiempo, ¿no? Estamos hablando que de 1955 hasta 1986, digamos, fue el periodo en el que no se transmitieron las luchas en vivo. Había algunos programas especiales, había también algunos resúmenes que se podían dar a través de noticieros cine o también algunas tomas para los noticieros de televisión, pero no se transmitían como tal. Es hasta el 86 que la empresa de televisión de paga Cablevisión pasó algunas peleas de la Arena México. Y a partir de ahí, el matrimonio entre la lucha libre y la televisión formó parte importante del ambiente deportivo. Aunque no hay que olvidar que durante los años 50, 60 y 70 y la mitad de los 80, la lucha libre no decayó por no tener televisión, por el contrario, fueron muchas las arenas que dieron luchas, y no solo eso, fueron momentos extraordinarios de la lucha libre mexicana, tanto de la empresa mundial de lucha libre como de los famosos independientes, quienes tenían su guarida más importante en el toreo de 4 caminos. Sin embargo, el momento culminante de los inicios de la televisión y el deporte se presentó por una casualidad. En 1956, México fue elegido como sede de un campeonato de fútbol que hoy ya no existe, llamado el Campeonato Panamericano de Fútbol. En ese momento, en 1956, la Copa América ya tenía 40 años de jugarse en Sudamérica. Es el torneo más antiguo de selecciones en el mundo, y ese torneo pues se llevaba a cabo de manera periódica cada 2 o 3 años en la zona sur del continente americano. Pues a la gente de la Confederación Norteamericana de Fútbol se le ocurrió que podían hacer un torneo que tuviera una participación de selecciones tanto de Sudamérica como de Centro y Norteamérica. Y es por eso que se organizaron 3 torneos panamericanos durante la década de los 50. El primero fue en la ciudad de Argentina. El segundo torneo panamericano fue designado para México. Y en ese segundo torneo panamericano, pues vinieron selecciones de alto calibre y se enfrentaron a las mejores selecciones de Norteamérica. Participaron en ese gran torneo panamericano la selección de Perú, Brasil, Argentina, Chile,
por parte de Sudamérica, y por parte de Norteamérica participó México y Costa Rica. Fueron los 6 equipos que participaron en ese evento. La expectativa que levantó este torneo fue inusitada, porque era la primera vez que en México se podían ver en un solo torneo selecciones de ese calibre. Brasil, que venía con una gran selección, entre los que destacaba sobre todo Didi, un medio volante ofensivo de extraordinaria calidad con un muy buen toque de pelota. Estaba también Orlando, Yalma Santos, un equipo que sería la base para el que 2 años después, con la adición de Edson Arantes do Nascimento Pelé y de Manuel Garrincha, serían los 2 jóvenes, podemos decir así, que complementaron este equipo que resultaría campeón del mundo en 1958. Argentina, por su parte, venía también con una gran selección que 1 año después se coronaría campeona del campeonato sudamericano. La generación de los llamados carasucias, con Omar Sívori, con Omar Orestes Corbata, con Maschio, Humberto Maschio y otros jugadores más espectaculares. Venía también la selección chilena, que se estaba ya preparando, ya había sido designada como sede del Campeonato Mundial del 62. Fue, digamos, el primer gran torneo que participó esta selección con miras a la preparación para este Mundial del 62. Era un proceso de 6 años que iba a llevar esta selección para lograr su cometido de llegar con buena forma al Mundial en casa. Estaba la selección peruana, que era una selección interesante, no al grado ni al nivel de las otras grandes potencias de Sudamérica. Y en la parte norte y centroamericana estaba Costa Rica, que era el gran rival de México en esa época, y por supuesto el equipo mexicano como anfitrión de este torneo. La expectativa fue tal que todo ese torneo se llevó a cabo en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, que para ese tiempo todavía no era olímpico, solamente era el estadio de la Ciudad Universitaria. Y ahí, en ese lugar, el estadio en aquel entonces, la primera versión, podemos decir así, del estadio de CEU, tenía un aforo para cerca de 80,000 aficionados. Se decía que era el aforo oficial. En realidad, pues en ese tiempo el estadio de Ciudad Universitaria tenía unos asientos de metal, ¿no? Una especie como de herrería, que hacía los asientos mucho más pequeños de lo que hoy en día son, sin la parte de esta herrería, que son pues ya un graderío corrido que tiene un aforo que no llega ni siquiera a los 60,000 aficionados. En ese primer momento de Ciudad Universitaria tenía 80,000 aficionados. Es interesante porque el primer partido de México fue contra la selección de Costa Rica. Y esta selección de Costa Rica era la gran rival de México. Si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de ir al estadio de Ciudad Universitaria, una de las cosas más hermosas quizás del recinto es su arquitectura. Una arquitectura que se hizo, unos dicen, con base en un sombrero de charro por rescatar la mexicanidad y demás. Otros, entre los que destacan algunos de los constructores de la obra, el arquitecto Mijares, que estuvo como parte de la obra, Augusto Pérez también, que fue parte de la construcción, dicen que en realidad no era un sombrero de charro, estaban inspirados más en un cráter volcánico, porque si han tenido la oportunidad y han visto este recinto, pues está cubierto completamente de lava volcánica. Se utilizó la lava del volcán Xitle para construir la ciudad universitaria y por supuesto también el estadio olímpico de esta ciudad universitaria. Esta arquitectura peculiar tiene un detalle, que en la zona de las cabeceras es una zona que el propio talud externo es muy corto, ¿no? En cuestión de altura, es una altura más o menos de quizás unos 2,20 metros más o menos la altura de esa parte de las cabeceras, y además con la lava volcánica permitía que el público pudiera escalar un poco las piedras volcánicas para meterse al estadio sin tener que pagar un boleto, lo cual provocaba bastantes problemas. Otro detalle importante es que para ese momento el estadio de Ciudad Universitaria no tenía la valla perimetral, que es un enrejado que se construyó hasta 1986. Entonces la gente literalmente llegaba de la calle, llegaba de los automóviles y directo iba hacia los túneles. Esto provocó que muchas personas antes del juego contra Costa Rica entraran al estadio sin pagar.
a eso de las 11 de la mañana, la gente acostumbrada pues al estadio de Ciudad de los Deportes, al Parque Asturias, donde la gente compraba su boleto y tenía su lugar garantizado. La gente, confiada todavía en esta misma forma de llevar a cabo las cosas, se confió y llegó al estadio cerca de las 11 y media. Su lugar ya ellos creían que estaba asegurado, y una gran cantidad de policías, sobre todo de policías montados, impidieron el acceso a estos aficionados que tenían su boleto en mano. ¿Por qué? Porque dentro del estadio se calculaba que había cerca de 100,000 aficionados, es decir, el aforo completo más 20,000 aficionados en sobrecupo. No cabía absolutamente nadie, era una expectativa impresionante. Y se quedaron fuera del recinto entre 5 y 10,000 personas con boleto pagado, lo cual provocó evidentemente una molestia muy importante en los tenedores de estos boletos. A tal grado que empezaron pues a golparse en las entradas, a seguir escalando las paredes para poder entrar al partido, y provocó que se tuviera que llamar inclusive a los bomberos, y a punta de agua en la manguera, no a manguerazo limpio, los tuvieron que sacar del estadio porque se empezaba a especular la posibilidad de una revuelta por estas personas inconformes que no podían entrar. Obviamente el sobrecupo, toda esta cuestión de los policías, los propios bomberos y demás, causó mucha impresión en un gobierno de la ciudad que no estaba muy habituado a que hubiera este tipo de revueltas, y entonces eso provocó una movilización importante de las autoridades. Ernesto P. Uruchurtu, que ya hemos platicado de él hace un momento, le pidió de manera expresa, casi como una exigencia, a Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien era dueño, presidente de Telesistema Mexicano, que transmitieran los partidos de México de ese torneo en vivo para la televisión, y con ello invitar a las personas a que si no tenían boleto no acudieran al estadio, porque se iba a televisar el juego y pues era vivirlo desde la comodidad de los hogares o de alguna tienda o de algún lugar, y que no acudieran al estadio para evitar todas estas aglomeraciones que dio el primer juego. Este segundo juego del torneo panamericano fue entre la selección mexicana y la selección peruana. Hubo también un lleno al límite del estadio, pero vamos a lo que realmente nos importa, que es qué pasó en la cuestión televisiva. Que me parece saque el pase, y lo vamos a ver en la repetición. Es un poema de gol este. El pase, la recepción, un hombre derribado de Perú. Este juego entre Perú y México, Azcárraga no tuvo de otra, y a regañadientes consiguió la forma de llevar a cabo este partido. No le sobraba razón a Emilio Azcárraga Vidaurreta para pensar que eso era una locura y que además era literalmente un balazo en el pie. ¿Por qué? Porque era muy caro. Si de por sí el béisbol, que Azcárraga le tiene mucho más fe al béisbol que al fútbol, hablando desde el punto de vista de negocio para la televisión, el fútbol requería, por la característica del juego, tener muchas cámaras posicionadas en la cancha, porque para la época todavía no existían cámaras que se podían ir moviendo al ritmo de la pelota. Entonces tenían que posicionar al menos 4 cámaras distintas para que, a través de hacer cambios en las tomas de una cámara a otra, pudieran tener la posibilidad de seguir la pelota a lo largo de toda la cancha. Eso provocó que fuera una inversión bastante costosa para Telesistema el poder llevar a cabo el juego. ¿Qué fue lo que hizo Azcárraga en ese momento? Le dijo a su hijo Emilio Azcárraga Milmo que viera la posibilidad de hacerse cargo, ¿no?, de esta transmisión, porque no le interesaba, no quería, no estaba pues muy adentrado al mundo del fútbol. Él era mucho más aficionado al béisbol, y Azcárraga Milmo, que tenía muy mala relación con su padre, tuvo que aceptar y ver la forma que esto pudiera, al menos sí poder salir tablas en la transmisión. Azcárraga Milmo contacta a un amigo suyo llamado Guillermo Zamacona, quien era el gerente de la cervecera Carta Blanca de Monterrey, y a través de un acuerdo comercial pudo obtener el patrocinio de esta cervecera para que apareciera a través de plecas en la transmisión del juego la marca Carta Blanca, y obviamente también
con la voz comercial que se utilizaba en aquel entonces para los programas. Iba a decir el eslogan de la compañía durante las incidencias del partido. Logró que el patrocinio pusiera la mitad del costo total del evento y la otra mitad la tuvo que absorber el magnate Azcárraga Vidaurreta. Para sorpresa de Azcárraga Vidaurreta, para sorpresa de mucha gente, ese partido de México contra Perú, que regresando a la cancha fue terrible para la selección mexicana ya que perdió ese juego, fue de los eventos más vistos en los primeros 10 años de la historia de la televisión mexicana. Todavía no existían los famosos ratings, todavía no había tantas estadísticas, pero por una serie de encuestas que levantó Telesistema Mexicano, que era la forma de medir el gusto por ciertos programas, pudo saber que aproximadamente de entre 8 a 8.5 televisores estaban prendidos viendo el juego al momento de efectuarse, lo cual era algo inusitado. No había registro que tanta gente hubiera podido ver ese programa en general, lo cual causó una impresión muy grande para Azcárraga Vidaurreta y también para Azcárraga Milmo. Azcárraga Milmo, viendo lo que había logrado con este juego, le dice a su padre que tiene interés en participar en el negocio del fútbol, que está seguro que el fútbol es el futuro de la televisión, que se van a lograr muchas cosas en el deporte y en la dimensión que puede lograr la televisión a través de transmitir los juegos. Su papá, que le había apodado el príncipe idiota, su propio hijo, porque no lo bajaba de un junior, de su obligado, con poca visión para los negocios. Él quería inclusive dejar todo el emporio de Telesistema Mexicano a su yerno en lugar de a su hijo, porque su hijo consideraba que era casi un bueno para nada. Se burló, por supuesto, de la idea que tuvo Emilio Azcárraga Milmo de meterse al negocio del fútbol, ver la cuestión de las transmisiones y demás, pero Emilio le pidió una oportunidad a su papá para entrar en este negocio. El papá, a regañadientes, aceptó, le dijo que no contara con su respaldo económico, que tenía una cierta cantidad de dinero y que ese dinero era pagadero hacia sus posibles acciones de la empresa. O sea que el papá no iba a perder ni dinero ni acciones, que ese dinero lo iban a obtener de una, entre comillas, compraventa de las acciones que tenía ya el hijo por ser hijo de quien era, pagaderas a futuro con los propios ingresos que podían obtener de esta actividad del fútbol en la televisión. Azcárraga, muy entusiasmado, arma un grupo de trabajo y dice: manos a la obra, vamos a investigar qué significa el fútbol en la televisión. Lleva o le pide a este grupo de expertos que vayan a Europa, investiguen, se empapen de lo que significa el fútbol dentro de la televisión. Pasa todo un año, 1957, y este grupo regresa para 1958 para darle una serie de noticias a Emilio Azcárraga Milmo. Ideas, elementos de trabajo y sobre todo algo muy importante: cómo realmente funciona el negocio entre fútbol y televisión. Algo que no se hacía en el mundo y que México es pionero de esta enorme actividad. Pero este vínculo entre la televisión y el fútbol será motivo de otro podcast en Oli. El juego se desarrolla principalmente a medio campo, con poca acción de fondo y una defensiva muy cerrada por ambos lados. Nosotros, en otras palabras, nacimos en una época en que creíamos que la imagen era radio con imagen, y resulta que la imagen es una fórmula de transmitir, es un poco más profundo, y cada momento y cada año entendemos mejor cómo manejar la imagen. Tú puedes ayudarnos a producir los contenidos que nos merecemos todes. Te esperamos en patreon.com/todo menos miedo. Y puedes donar parte de tus impuestos para apoyar proyectos culturales y sociales como este. Solo escríbenos a altavoz.ac@gmail.com. Olin es un podcast creado y producido por Sonidera Central y Altavoz Social y Cultural, AC. Guión y locución: Maestro Juan José Sánchez Bracamontes.
Producción: Sebastián Morales, Gabriel Astorga y Benjamín E. Morales. Producción ejecutiva: Cecilia Pérez, Manuel Gil Antón, Dava para Más, Elena CDMX, Margarita Moreno, Marcovian y Vuelo de Grulla. Edición y diseño sonoro: Jorge Mendoza, Katia García, Fernando Jiménez, Nicolás Galán y Alejandro Blanco. Música original: Alejandro Blanco. Agradecemos a Juana, Aleida Savi, Mariana Gómez, Alfonso de la Rosa, Chiquitillo, Diablo Sayayín, Diana R. Banda, Edith A.M., Iracuzne Incierte, Isabel Pedro, Giovanna Hernández, Juanga, Néstor Gelipe, Tremendo Guanajo, Claudia Olivia Gama, El Indio Ladino, Evaristo Bedriñana, Gabriel Astorga, Jonathan Santos, Jorge Mendoza, Juan José Sánchez, Marta Lilia Morales, Media Luna, Amaranta Cabrera, Diego Echeverría, Iván Said Martínez, Lau Baneco, Natia Mezcua, Noemí Aragón, Rodrigo Morales y Jair Orozco, su apoyo incondicional para la realización de este episodio.